Un club de fútbol tomó una decisión que parecía un suicidio financiero. Gastó 4 veces más de lo que había presupuestado en una construcción. Y sin embargo, ese error de cálculo se convirtió en la mayor máquina de hacer dinero de toda la Premier League. Hoy te voy a contar exactamente cómo funciona ese negocio, quién está detrás y por qué el fútbol del futuro se parece cada vez menos al deporte que conoces. Soy Mente Trader, y si aún no estás suscrito, este es el momento. Los videos que hacemos aquí van a cambiar cómo ves el dinero. Hay una empresa que pocos conocen, pero que controla más del 50% de los estadios del próximo mundial. Al final del video, te voy a contar qué están construyendo ahora mismo, y cuando lo veas, no vas a poder creerlo. Empecemos por lo básico. ¿Cómo gana dinero un estadio de fútbol? La respuesta tiene 2 patas. Primera, traer al mayor número de personas posible. Segunda, conseguir que cada una de ellas gaste lo máximo posible. Parece simple, pero mi evolución de cómo los clubes han ejecutado esa fórmula a lo largo del tiempo es fascinante. Vamos con la primera pata. Para atraer más gente, lo más obvio es tener más asientos, y los clubes llevan décadas ampliando sus recintos de manera constante. En la Premier League, cuando arrancó la competición con ese nombre en 1992, la asistencia media por partido rondaba las 21.000 personas. El equipo más convocado era el Liverpool, con cerca de 38.000 por encuentro. 10 años después, esa media ya había subido a más de 35.000, un incremento de casi un 70%. Y para la temporada 2022-2023, la cifra superaba las 40.000 personas de media. Todo esto gracias a las ampliaciones del West Ham, el Liverpool, el Manchester City y el Tottenham, entre otros. Pero si buscas el récord absoluto de asistencia, tienes que cruzar el Canal de la Mancha e irte al Camp Nou. El Barcelona promedió más de 83.000 personas por partido en la temporada 2022-2023, y cuando terminen las obras de renovación del estadio, esperan superar los 100.000 espectadores por encuentro. 100.000 personas pagando entrada, piénsalo. Ahora bien, aquí viene una pregunta que quiero que respondas en los comentarios, y es importante porque define cómo piensas tú el deporte y el dinero. ¿Crees que un club debería priorizar resultados deportivos o infraestructura económica? Hay 2 escuelas de pensamiento completamente opuestas en esto, y me gustaría ver el debate ahí abajo. La segunda variable de la cantidad es cuántas veces al año puede llenarse ese estadio. Un club tiene garantizados alrededor de 19 partidos de local en Liga. A partir de ahí, todo depende de los resultados. Clasificar a la Champions League o a la Europa League puede añadir entre 4 y 7 partidos más en casa. Así que en el mejor de los casos, un equipo tiene la oportunidad de llenar su estadio unas 26 veces al año. Visto al revés, el estadio permanece vacío el 90% de los días de la temporada. Ese dato es clave para entender todo lo que viene después. Ahora vamos con la segunda pata. ¿Cuánto gasta cada persona que entra por esa puerta? El precio de la entrada es lo primero, y los números aquí son brutales. En la Premier League, una entrada al Liverpool costaba alrededor de 4 libras en 1990. Hoy, el precio medio de un ticket ronda las 40 libras. Eso es un incremento del 1000% en poco más de 30 años. La inflación en Inglaterra durante ese mismo periodo fue de aproximadamente un 140%. Es decir, las entradas subieron 7 veces más que la inflación general. No es una anomalía, es una tendencia estructural en todos los grandes clubes del mundo. Pero los clubes llevan tiempo entendiendo que la entrada es solo el principio. La experiencia completa de ir al estadio incluye comer, beber, comprar merchandising, hacer un tour antes del partido y en algunos casos mucho más. Y es precisamente ahí donde los estadios modernos han puesto el foco de sus últimas renovaciones. No tanto en añadir más asientos, sino en multiplicar el gasto de cada persona que ya está dentro. La tecnología juega aquí un papel que hace 10 años habría parecido ciencia ficción. El nuevo estadio de Los Ángeles Clippers, por ejemplo, ha instalado sensores en los asientos para medir el nivel de ruido que hace cada aficionado y ofrecerle descuentos en gastronomía en tiempo real. El más ruidoso, el más barato le sale la cerveza. Esto no es el futuro, está pasando ahora mismo. Y si hay un club que entendió todo esto antes que nadie y construyó la infraestructura para explotarlo hasta el último céntimo, ese fue el Tottenham Hotspur. El 14 de mayo de 2017, el Tottenham jugó su último partido en el White Hart Lane. El estadio tenía capacidad para algo más de 36.000 personas, uno de los más pequeños de toda la Premier League. La propia directora del club lo dejó claro en una declaración que resume perfectamente el problema. En una liga como la Premier, no puedes competir con uno de los estadios más pequeños.
Y los números lo confirmaban sin lugar a dudas. En la temporada 2016-2017, el Manchester United generó 125 millones de euros gracias a su estadio. El Tottenham, menos de la mitad, 52 millones. Dos clubes en la misma liga, compitiendo por los mismos trofeos, pero con una brecha económica estructural enorme solo por el recinto donde jugaban. La decisión de construir un nuevo estadio se tomó en 2007. El presupuesto inicial era de 300 millones de libras. 2 años después lo revisaron y lo subieron a 400 millones. Cuando empezó la construcción real en 2018, la estimación ya rondaba los 850 millones. Y al final, el coste total se situó entre 1.100 y 1.300 millones de libras, 4 veces lo presupuestado al inicio. Un aparente desastre de planificación, que en realidad era una apuesta deliberada a lo grande. ¿Por qué se disparó tanto el coste? Porque las ambiciones del club crecieron al mismo ritmo que el proyecto. El nuevo Tottenham Hotspur Stadium tiene capacidad para más de 62.000 personas, casi el doble que el antiguo White Hart Lane. Pero el salto económico real no vino del número de asientos, vino de todo lo que construyeron alrededor del campo. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante, y es importante que sigas porque lo que te voy a contar ahora es lo que separa a los clubes que simplemente juegan al fútbol de los que construyen imperios económicos. Ir a ver un partido del Tottenham pasó de ser una experiencia de 2 horas a una de día completo. El estadio cuenta con más de 60 puestos de comida y bebida, activos antes y después del partido. Se estima que la facturación del club, por lo que ocurre una vez que terminan los 90 minutos, supera el 1.200.000 libras por partido. Solo ese número ya supera los ingresos totales que generaba el White Hart Lane en un día de partido completo. Además, el estadio tiene una oferta premium que incluye palcos privados, terrazas, salones para eventos corporativos y restaurantes con estrella Michelin. Esa zona de alta gama tiene capacidad para más de 8.000 personas por partido. Y esto es estratégicamente crucial. No estamos hablando solo de que gasten más dinero por persona, sino de que atrae a un segmento que directamente no habría ido al fútbol de no existir esa propuesta. El resultado está en los datos. Según informes de la UEFA para la temporada 2022-2023, ningún club de la Premier League generó más dinero por aficionado asistente que el Tottenham. El gasto medio por persona fue de 92 euros. Por detrás aparecen el Arsenal con 83 y el Liverpool con 69. En el mundo, solo el PSG supera esas cifras, con un promedio de 140 euros por persona. Si quieres que analicemos en profundidad el modelo económico del PSG, dímelo en los comentarios. Y luego está la parte que más me parece interesante de todo este caso. El fútbol ya es casi secundario en el plan de negocio del estadio. El Tottenham firmó un acuerdo con la NFL para acoger 2 partidos de fútbol americano por temporada. También ha recibido peleas de boxeo, encuentros de rugby y conciertos de artistas de primer nivel como las 5 fechas de Bon Jovi en 2023. La normativa británica permitía hasta ese momento un límite de eventos no futbolísticos en el estadio. El Tottenham acaba de conseguir permiso para subir ese tope hasta 30 eventos al año. ¡30! Si lo consiguen llenar, habrá más eventos sin fútbol que partidos del equipo. Piénsalo un momento. El fútbol podría acabar siendo la excusa para tener el estadio, no la razón principal de su existencia. Y todavía hay más. El club tiene en marcha un proyecto para construir un hotel de 30 plantas junto al estadio, que debería estar listo para la Eurocopa de 2028. El paquete completo que podrán ofrecer incluirá alojarse en el hotel, bajar a ver el partido y quedarse a cenar. La experiencia de ir al fútbol habrá pasado de 2 horas a varios días. Los 52 millones de euros que generaba el antiguo estadio en 2016 se han transformado en 135 millones en 2022-2023. Y esto es, como ellos mismos dicen, solo el comienzo. Ahora llegamos a la pregunta que da título a este vídeo. ¿Quién está construyendo todo esto? Podrías pensar que hay decenas de empresas repartiéndose estos proyectos por todo el mundo, pero la realidad es mucho más concentrada. Hay una compañía que sobresale sobre todas las demás, que tiene los proyectos más ambiciosos del planeta y que lleva décadas definiendo cómo se construyen los recintos deportivos. Se llama Populous. Esta firma norteamericana no solo fue la responsable del nuevo estadio del Tottenham, también diseñó el del Arsenal, el nuevo Wembley y el estadio Al Sail de Qatar, entre muchos otros. Hoy tiene más de 1.000 empleados, ha completado más de 3.000 proyectos y el valor económico acumulado de sus construcciones supera los 60.000 millones de dólares. Uno de sus fundadores fue apodado el padre de la arquitectura deportiva. No es un título menor. La compañía nació en 1983 como división especializada dentro de uno de los mayores grupos de arquitectura e ingeniería de Estados Unidos. En 2008 se independizó y adoptó el nombre de Populous. Su origen americano lo dice todo.
Sus primeros grandes proyectos no fueron estadios de fútbol europeo, sino recintos de béisbol y fútbol americano. Y fue precisamente en esos deportes donde desarrollaron las dos innovaciones que hoy están presentes en cualquier estadio moderno de primer nivel en cualquier parte del mundo. La primera fue en 1987, con el estadio de los Miami Dolphins de la NFL. Populous fue la primera empresa en diseñar un entresuelo dedicado íntegramente a asientos de lujo y servicios de alta gama. La revolución no fue solo estética, fue financiera. Esos asientos se podían vender de forma anticipada y gracias a esa comercialización previa el estadio consiguió financiarse al 100% antes de abrir sus puertas. Hoy no existe un solo recinto de primer nivel en el mundo que no haya adoptado esa idea. La segunda innovación llegó 5 años después, en 1992, con el estadio de los Baltimore Orioles de la MLB. En este caso, el salto fue llevar la experiencia más allá de las paredes del estadio, tiendas, restaurantes y edificaciones de uso mixto en los alrededores del recinto, no dentro, fuera, con más espacio disponible y la posibilidad de integrar hoteles y oficinas en el conjunto. Todo lo que describimos del Tottenham es una versión moderna y ampliada de lo que Populous lleva haciendo desde hace más de 30 años. Pero si crees que lo que hemos visto hasta ahora es ambicioso, lo que viene a continuación va a dejarte sin palabras. De cara al Mundial de 2026, que se celebrará entre Estados Unidos, México y Canadá, Populous construyó exactamente la mitad de los 16 estadios que albergará la competición. El Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el Estadio de Boston, el de Houston, el de Kansas, el Hard Rock Stadium de Miami, el Estadio Akron de Guadalajara y el Estadio BBVA de Monterrey. 8 de 16. Uno de cada 2 partidos del Mundial más importante de la historia se jugará en un estadio diseñado por esta empresa. Y aún así, eso no es lo más llamativo de lo que tienen entre manos. Hace poco tiempo, Populous hizo público el diseño del estadio donde se disputará la final del Mundial de 2030, que se celebrará en Marruecos. El recinto tendrá capacidad para 115,000 personas. Con esa cifra, se convertirá en el estadio de fútbol con mayor aforo del planeta y funcionará como una pequeña ciudad autónoma dentro de la ciudad. Pero incluso eso queda pequeño cuando miras al Mundial de 2034 en Arabia Saudita. Populous estará a cargo de varios estadios en esa edición, pero hay uno en particular que parece sacado de una película de ciencia ficción. El estadio Príncipe Mohammed bin Salman será construido sobre un acantilado de 200 metros de altura. Estará completamente revestido de paneles LED y se convertirá en algo que, la primera vez que lo ves, tu cerebro tarda unos segundos en procesar. Cuando lo busques, y te recomiendo que lo hagas, necesitarás un momento para encontrar dónde está el campo de juego. Los estadios de fútbol llevan décadas evolucionando de simples gradas a máquinas económicas complejas, y esa evolución no va a detenerse. Si algo ha quedado claro en este video, es que el dinero en el fútbol moderno no lo genera únicamente el partido, lo genera todo lo que ocurre antes, durante y después, y cada vez más también lo que ocurre cuando no hay ningún partido. La pregunta que me hago, y que también te dejo a ti, es ¿hasta dónde puede llegar esto? ¿Tiene límite la conversión de un estadio en un complejo de ocio y negocio? ¿O en algún momento el fútbol perderá su esencia en el proceso? Deja tu opinión abajo. Y si quieres que analicemos el modelo económico del PSG, el único club que genera más dinero por persona que el Tottenham, dímelo también en los comentarios. Hasta la próxima.